sobre dengue, ¿sí? Tenemos un poquito más de información sobre dengue porque es una enfermedad muy viejita, muy conocida y entra dentro del diagnóstico diferencial de otras enfermedades febriles agudas. Entonces, un paciente con fiebre en agudo, la posibilidad por frecuencia también más importante es dengue, ¿sí? Entonces, por ponerles un ejemplo, en el 2017 tuvimos más de 1000 casos de dengue en el estado de Guanajuato. Hace aproximadamente unos 3 años o 4 años fue que empezamos a ver pacientes con dengue ya en Querétaro, o sea, adquirían dengue en Querétaro, no necesitaban viajar, lo cual es preocupante porque antes pues era fácil, ¿no? En el interrogatorio tú podías descartar que alguien no tenía dengue porque no había viajado a una zona endémica, pero ahora hay que considerar que el vector, o sea, el mosquito está en la ciudad, o está en el estado, en muchas zonas de la sierra es francamente clara la presencia de dengue o de brotes cada año, y entonces uno ya no necesita viajar a un lugar muy exótico, ¿no? Ya puedes adquirir dengue en tu estado, en Querétaro, en Guanajuato, y algunos pacientes, por supuesto, que han presentado dengue grave. Dengue es una enfermedad febril, está causada por hay diferentes serotipos del virus de dengue, es decir, hay 4 serotipos de dengue. Entonces, en general, preocupa en este sentido porque una persona podría enfermarse de dengue de un serotipo y después podría volverse a enfermar contra otro serotipo y después contra otro serotipo, porque la inmunidad entre serotipos no es cruzada. Es transmitida esta enfermedad por un mosquito del género Aedes. Generalmente puede seguir un curso benigno. Yo diría no tan benigno, los pacientes se sienten bastante mal, pero sí es autolimitado y temporalmente incapacitante, pero que tiene un potencial de complicaciones graves y que puede poner en peligro la vida. Entonces aquí viene, bueno, algún reporte de que varios estados han reportado la presencia de dengue y hay 29 entidades federativas infestadas por el vector. Entonces aquí está nuevamente una gráfica de Aedes aegypti. Es o sea, cuando tengan la curiosidad, vean algunos de los mosquitos que están cerca de su casa y ubiquen estas características que tiene este como moteado o estas manchas, pues por lo que se le conoce como atigrado en las patas. Generalmente el periodo de incubación de dengue también es corto, es de 4 a 7 días. Entonces el periodo que pasa entre que a mí me pica un mosquito y empiezo a tener síntomas de dengue, máximo es de una semana. Si tardó más de una semana la exposición, el viaje o la picadura de mosquito, entonces no es dengue. Y este dato es útil para hacer el diagnóstico diferencial cuando tengo pacientes que llegan con fiebre y que pueden tener otras enfermedades como hepatitis o varicela o fiebre tifoidea. Va a tener diferentes estadios clínicos dengue, al menos bien estudiados. La fase inicial es la fase febril, donde los pacientes tienen fiebre y es una fiebre alta, de 38.5 grados o más de inicio brusco. En ese sentido se parece a chikungunya, o sea, es fiebre alta de más de 38,5 grados. El inicio es muy súbito, de un día a otro, o sea, el paciente estaba bien y en la tarde empieza con fiebre muy intensa y característicamente tiene dolor de cabeza intenso, dolor de cabeza frontal, dolor retrocular, o sea, los pacientes dicen, me duelen los ojos al moverlos, ¿no? Al mover el ojo hacia un lado hacia el otro provoca dolor. Puede acompañarse de mialgias, artralgias y también se puede acompañar de un exantema. También vamos a tener un rash maculopapular que generalmente se va a presentar al final de la primera semana. Esta fase febril tiende a durar aproximadamente una semana y es la semana en la que los pacientes acuden a consulta médica por la presencia de molestias muy intensas, ¿no? Fiebre que se presenta diariamente de alta severidad y por dolor articular. Aunque el dolor de dengue, el dolor articular es muy molesto, es muy intenso, no me parece que particularmente sea incapacitante como el de chikungunya, ¿no? O sea, es que no me puedo parar por la intensidad del dolor. Después vamos a tener una fase de defervescencia, que es la fase más crítica o la fase en la que se pueden presentar más complicaciones, y vamos a tener una fase de recuperación. En la fase de recuperación hay un regreso espontáneo de todos los síntomas que se presentaron. Y generalmente en esta fase de recuperación el paciente se empieza a sentir mejor en el lapso de 48 a 72 horas. Puede aparecer nuevamente un rash, o sea, puede volver a aparecer. El rash en dengue es maculopapular, o sea, son máculas y pápulas generalizadas. Tienden a ser pruriginosas, o sea, este rash sí les da comezón a los pacientes. Tienen descamación posterior y en el periodo de recuperación los pacientes pueden tener fatiga profunda que dura semanas. Entonces, los pacientes con dengue pueden durar cansados o fatigados varias semanas después. Los pacientes con chikungunya pueden durar con dolores articulares varios meses o años después. La fase de efervescencia, pues aquí viene como tal separada, es la fase intermedia y es la fase de mayor gravedad o cuando se puede presentar la gravedad del dengue. A lo mejor el paciente lo pasa muy
pues benigno, con fiebre, dolor articular, dolor muscular, queda en reposo, se maneja de forma asintomática y no pasa más allá. Pero hay un grupo de pacientes que pueden presentar el dengue grave o el dengue hemorrágico. Es el dengue en el que va a haber sangrado. Este sangrado se puede presentar de forma pues súbita en diferentes sitios, puede ser de tubo digestivo y manifestarse con melena, puede ser urinario, puede ser documentado como tal de forma periférica con petequias, con sangrado también de la cavidad oral o de las encías, y generalmente nos avisa que el paciente va a pasar esta fase crítica que empieza al terminar la primera semana por una hemoconcentración. O sea, vemos una elevación de más de 20% del hematocrito inicial, se concentra la sangre y por trombocitopenia. Esta trombocitopenia puede ser de menos de 100,000 plaquetas y de hecho puede ser mucho más baja. Yo de repente tengo pacientes con 5,000 plaquetas, 6,000 plaquetas, 10,000 plaquetas, ¿no? O sea, puede ser una trombocitopenia severa. Y también se puede manifestar el dengue grave como un síndrome de fuga vascular, en el que hay, como su nombre lo dice, salida de líquido del compartimento vascular hacia tejidos, hacia la cavidad pleural, hacia la cavidad abdominal, y esto generalmente habla de dengue grave. Lo podemos documentar también por una reducción, o sea, de forma clínica, por una reducción de la presión diferencial a menos de 20 milímetros de mercurio, y en estos casos los pacientes pueden tener acidosis metabólica, pueden tener sangrados severos, pueden tener derrame pleural que condiciona dificultad para respirar, pueden tener falla orgánica múltiple y muerte. Entonces, los pacientes de todas las enfermedades que acabamos de mencionar, chikungunya, zika y dengue, de lo que el paciente se puede morir es de dengue. Entonces, tiene mucha relevancia que uno identifique la enfermedad como tal para que pueda darle datos de alarma al paciente y lo pueda vigilar. Porque si tiene chikungunya, pues tú sabes que va a tener dolor muy intenso, puede ser incapacitante, pero el paciente no va a tener complicaciones graves que pongan en peligro la vida. En el caso de dengue, sí. La OMS pues ha clasificado el dengue de diferentes formas, dengue con datos de alarma y dengue grave, y los datos de alarma que deben de servir como datos para identificar a un paciente que puede estar entrando al síndrome de fuga vascular o a dengue hemorrágico es la presencia de dolor abdominal intenso, no un poquito, o sea, dolor abdominal intenso, generalizado, no hay una parte especial del abdomen que duele, la presencia de vómito persistente, la acumulación clínica de líquidos, o sea, el paciente nota que se hincha de la cara, de las piernas, de los brazos, del abdomen, que le cuesta trabajo respirar, la presencia de sangrado de mucosas, de la nariz, de la boca, de tubo digestivo, alteraciones del estado de alerta. Siempre que una persona tiene un estado de alerta, como lo hemos hablado en enfermedades infecciosas, eso es un dato de gravedad, ¿no? Viene en el quick SOFA, alteraciones o descenso del Glasgow. Hepatomegalia, hepatosplenomegalia, aumento del hematocrito y disminución rápida del número de plaquetas. El dengue grave es aquel en el que se presenta el síndrome de fuga vascular y entonces los pacientes tienen estado de choque por extravasación de plasma. Entonces, en el caso de dengue, el manejo puede ser particularmente difícil porque tienes que hidratar al paciente que se encuentra en estado de choque, pero todo lo está fugando hacia un espacio extravascular. Entonces, habrá que cuidar que el paciente no genere más derrame, más ascitis. Este líquido que se acumula en serosas, por ejemplo, el derrame pleural, va a causar dificultad respiratoria. Ya cuando un paciente tiene dengue grave con fuga vascular, su posibilidad de morir es alta. Va a haber falla orgánica con elevación de las transaminasas a más de 1000, alteraciones del sistema nervioso central, encefalopatía, puede haber miocarditis y puede haber sangrado profuso o intenso. Entonces, en general, es importante cuando ustedes vean un paciente con dengue, nuevamente lo vamos a sospechar, uno, porque fue un paciente que viajó a una zona endémica de dengue, a una zona donde se conoce que está el vector, porque recuerda la presencia de mosquitos, no necesariamente recuerda la picadura del mosquito, pero el paciente sí recuerda la presencia de mosquitos en la zona, y porque empieza con los síntomas que son fiebre y dolores articulares, ¿no? Esto se parece también a chikungunya, pero en el caso de dengue, un dato que les puede apoyar por su frecuencia es esta presencia de trombocitopenia. O sea, los pacientes en los exámenes de laboratorio van a tener trombocitopenia importante o severa. O sea, si yo veo un paciente con 20,000 plaquetas, fiebre y dolores articulares que acaba de regresar de la playa, ese paciente tiene dengue hasta no demostrar lo contrario. Y entonces en estos pacientes se recomienda estar tomando exámenes de laboratorio cada 24 o 48 horas dependiendo del estadio. Es muy importante que yo le pregunte al paciente, oiga, ¿está en su día 1 o está en su día 7 o está en su día 10 de síntomas? Porque esto permite predecir más o menos con cierta eficacia cuándo el paciente se va a poner grave. Generalmente va a ser al finalizar la primera semana cuando se va a presentar esto. Entonces, si yo tengo un paciente que acude en el día 1 de sus síntomas, puedo estar relativamente tranquilo que los siguientes 3, 4, 5 días el paciente va a estar en general bien, aunque tenga mucha fiebre y tenga malestar.
pero a partir del día 7 tengo que ser sumamente acucioso en checar cómo está su presión arterial, cómo está su volumen, cómo están las plaquetas, por el riesgo de complicaciones. En el caso de dengue, pues también se hace prevención de los reservorios o destrucción de reservorios, sitios donde hay agua, abrevaderos, evitar la picadura, y para esto se recomiendan todos los viajeros que van a salir a África, a zonas tropicales, a zonas selváticas, a viajes a excursiones en América Latina, la prevención llevando un repelente. El repelente contra el mosquito debe tener dietiletiltoluamida o DEET, y esta debe estar en una concentración adecuada de más del 20%, y tiene que ser un repelente que esté diseñado contra mosquitos. Se hicieron intentos en el país por introducir una vacuna, bueno, en el país y en el mundo, por introducir una vacuna contra dengue. Hay una vacuna contra dengue, se llama Dengvaxia. Es una vacuna de virus vivos atenuados, entonces es una vacuna que pues tiene un potencial inmunogénico muy importante, pero no se puede poner en inmunos comprometidos, y está autorizada para poblaciones donde el dengue es endémico y ya hay una seroprevalencia mayor al 60%. O sea, en sitios donde ya se conoce que hay dengue y que las personas están expuestas regularmente a dengue, se recomienda aplicar la vacuna. La eficacia es del 60%, o sea, no es del 100%. Yo diría que hay pocas vacunas que te protejan al 100%, tétanos tal vez, pero por eso hay muy poquitas. Y la eficacia para evitar que te dé dengue es del 60%, pero del 90% para la prevención de dengue grave. Estas vacunas estimulan a nuestro sistema inmune. Nuestro sistema inmune genera anticuerpos contra el virus, y la próxima vez que entre el virus de forma natural ya tenemos anticuerpos preparados, ¿sí? Algunos factores que predicen el riesgo de que una persona tenga dengue grave es el hecho de ser mujer, ser obeso, haber tenido dengue previamente, o sea, haber tenido dengue por otro serotipo, es un factor de riesgo para que la siguiente vez que te dé dengue sea grave, y algunos factores genéticos que se han identificado. Bueno, la vacuna está recomendada en personas entre 9 y 45 años de edad. Y bueno, no se aplica de forma generalizada en nuestro país. La verdad es que no está como tal muy difundida, no es fácil de conseguir, pero bueno, sí existe como tal una vacuna. ¿Con qué otros cuadros clínicos puede confundirse dengue? Bueno, un poco antes de hablar de esto, quisiera hablar del tratamiento. No hay como tal un tratamiento antiviral específico, no hay un antiviral ni para dengue, ni para zika, ni para chikungunya. El manejo es completamente sintomático. Los pacientes requieren reposo, aunque no requieren aislamiento. No son enfermedades que puedan transmitir de persona a persona, excepto por zika. Y ahí el contagio es por contacto sexual o en el embarazo, por transfusión, ¿no? Pero bueno, en general no recomiendan estar aislados, en el sentido de que puedan transmitir directamente a través del contacto con la persona el mosquito. Sí lo transmiten en el sentido de que si un mosquito pica y chupa sangre de una persona que tiene dengue en ese momento, pues el mosquito se infecta por el virus, y si ese mosquito va y pica a otras personas, también puede transmitir la enfermedad, pero es un contacto como indirecto, ¿no? De persona a persona. El tratamiento implica reposo, se manda al paciente a guardar reposo, particularmente en dengue, dependiendo del momento en el que se encuentre el paciente, es muy importante que esté en reposo y esté monitorizando sus signos vitales. Se recomienda el control térmico en el caso de dengue con paracetamol exclusivamente. No se recomienda tanto utilizar AINES como el ibuprofeno, naproxeno, por su posible toxicidad en las plaquetas y la posibilidad de que favorezcan más sangrado o más trombocitopenia. Entonces, en general, los pacientes con dengue se la llevan solamente con paracetamol, y el manejo es completamente clínico y es con vigilancia de las posibles complicaciones, ¿no? Todos los pacientes con dengue tienen que tener pues una biometría hemática idealmente cada 48 horas hasta que pase el periodo de mayor riesgo al finalizar sobre todo la primera semana y los siguientes 4 o 5 días, para monitorizar que no haya riesgo de dengue hemorrágico, que no haya descenso del hematocrito, además de vigilar el estado de hidratación del paciente. Entonces, algunos de ellos pueden requerir incluso hospitalización. De hecho, sí se recomienda que si el paciente tiene datos de alarma, dolor abdominal intenso, vómito, alteraciones del estado de alerta, acumulación de líquido de forma clínica, estén hospitalizados para monitorizar las complicaciones y manejar el estado de volumen, manejar la hidratación en pacientes que no están comiendo y evitar el exceso de hidratación en pacientes que tienen síndrome de fuga vascular. Todas estas enfermedades que vienen aquí se parecen a dengue: malaria, fiebre tifoidea, rickettsiosis, zika, chikungunya, leptospirosis y la artritis postinfecciosa. Entonces, el valor de esto es que cuando ustedes vean un paciente con fiebre y dolores articulares, piensen en todas estas enfermedades. O sea, no se casen solamente con, pues todo es fiebre tifoidea o todo es artritis postinfecciosa, ¿no? Pues un paciente puede tener cualquiera de estas manifestaciones, y sí depende de la historia clínica.
a dónde se fue de viaje, con cuántas personas se fue de viaje, qué es lo que comieron durante el viaje, qué animales había durante el viaje, cuánto tiempo tardó después de su viaje en empezar a presentar síntomas y signos, tuvo contacto sexual durante el viaje, se fue a alguna zona boscosa, sí se fue, o sea, la historia puede ser muy larga, ¿eh? Sí se fue a una zona boscosa, sí. Ok, ¿y en dónde se quedó a dormir? ¿En una cabaña, en un hotel? ¿Acampó usted en el campo? Sí, oiga, se metieron a alguna cueva, se metieron a nadar a algún río, alguna alberca, algún lago. ¿Recuerda alguna picadura de insecto? ¿No? ¿Recuerda algún mosquito que haya visto presente? ¿Había mosquitos en el área? ¿Recuerda usted si había otros insectos, arañas, garrapatas, etcétera? Entonces, es importante meterse con todos esos detalles en el caso particular de estas infecciones. Leptospira, por ejemplo, se asocia al contacto con la orina o las excretas de ratones o de ratas. Entonces, en pacientes que caminaron descalzos, que tuvieron contacto con o estuvieron en un lote baldío, zonas donde había estos roedores, bueno, pues se pueden infectar. Fiebre tifoidea, como ustedes saben, se asocia al consumo de alimentos contaminados. Aquí falta, pero también está hepatitis A, legionela y la infección por neumococo como otros cuadros clínicos diferenciales. Esta tablita trae algunas de las diferencias principales entre las tres enfermedades que acabamos de hablar. El dengue y Zika es un flavivirus, chikungunya es un alfavirus y los vectores son muy similares. Aedes aegypti, Aedes albopictus en el caso de dengue y chikungunya y Aedes aegypti en el caso de Zika y los otros Aedes que mencionamos. Los periodos de incubación, fíjense, 4 días, 3 días y 3 días. Nada más que en el caso de dengue es muy, muy claro que lo más importante es la primera semana y en el caso de Zika mencionan hasta 12 días. ¿Cuántas veces los pacientes pueden estar asintomáticos? Aquí les mencionan en Zika hasta un 75%, y eso es un poco lo complejo, por ejemplo, en el caso de mujeres embarazadas, explicarles que pudieron haber estado asintomáticas y que por eso deben evitar viajes a zonas endémicas durante su embarazo. En el caso de chikungunya es un 28% y en el caso de dengue no es conocido, en realidad no se conoce la proporción de pacientes que pueden estar asintomáticos. El tiempo de aparición de los síntomas pues es el periodo de incubación y aquí vamos a tener algunas de las características clínicas. Entonces, fíjense cómo los síntomas son muy similares, ¿no? Todos pueden tener fiebre y dolores articulares. La particularidad en severidad de dolor articular, dengue es el de chikungunya es el de dolor articular más intenso y decíamos que es incapacitante. En el caso de Zika es donde puede haber dolor menos intenso. En el caso de la dengue y de chikungunya, la fiebre es un síntoma sumamente importante, frecuente e intenso. Y en el caso de Zika, pues no es una fiebre muy elevada. Aquí les ponen entre 37.2 y 38 grados, ¿sí? La cefalea retroorbital y frontal es muy característica de dengue. Todas estas pueden estar presentes o pueden tener exantema, pero fíjense que en dengue alguien podría no tener exantema y sin embargo vimos que en Zika más del 90% de los pacientes van a tener exantema. Entonces aquí lo ponen síntoma más distintivo, ¿sí? Rash maculopapular generalizado. En el caso de chikungunya puede haber exantema también maculopapular, en el caso de dengue también. También pueden haber petequias por la trombocitopenia y la presencia de alteraciones sanguíneas y particularmente sangrado es muy característica de dengue. El que se asocia a estado de choque también es dengue. Entonces son algunas de las características que pueden llegar a presentarse. En general no es muy frecuente que haya complicaciones por chikungunya. Las complicaciones en Zika va a ser el Guillain-Barré, las alteraciones sobre todo en el caso de la transmisión materno-fetal, la microcefalia. En el caso de dengue sí puede haber muerte y estado de choque o complicaciones por dengue hemorrágico. Todas estas pruebas, todas estas enfermedades se pueden diagnosticar mediante PCR, o sea, todas podríamos hacer el diagnóstico solicitando una PCR de dengue, PCR de Zika, PCR de chikungunya. Aquí es muy importante que la prueba se realice en el momento adecuado, generalmente o idealmente en la primera semana para todas ellas. Y dependiendo del momento en el que yo encuentro al paciente, si mi paciente me viene a ver 2 semanas después o 1 semana después de sus síntomas, yo evaluar si voy a realizar una prueba serológica. Las pruebas serológicas incluyen, generalmente siempre se solicita la IgM, ¿sí? Que es el que quiere saber para saber si alguien recientemente se expuso a algunos de estos virus. Hay pruebas rápidas ya para dengue, para detectar la presencia de IgMs y para detectar un antígeno, el antígeno NS1 también se puede utilizar como prueba diagnóstica. Vean cómo el tratamiento de todos, analgésico, paracetamol, sintomático, analgésico para control de dolor y en casos de alarma, administración de líquidos por vía intravenosa. Aquí vienen algunas de las
de las manifestaciones clínicas, la presencia de leucopenia, la presencia de trombocitopenia es mucho más frecuente en el caso de dengue, y aunque puede estar presente en chikungunya, no es habitual que sea de menos de 100,000 plaquetas. En el caso de dengue sí es habitual y es frecuente que los pacientes empiecen en 70, 50, 20, 5,000 plaquetas, ¿no? Entonces disminuyen bastante. En general no tenemos una vacuna como tal para Zika ni para chikungunya, y las alteraciones hematológicas pues son más frecuentes en los pacientes con dengue, ¿sí? Entonces, el hecho de que la característica clínica que yo podría decirles, bueno, en el caso de dengue, trombocitopenia es su característica clínica más importante, además de fiebre y artralgias. En el caso de chikungunya, el dolor articular incapacitante y fuera de eso la ausencia de otros síntomas. Y en el caso de Zika, el rash maculopapular y la presencia de fiebre de muy bajo grado, donde la intensidad de la fiebre pues no es tan importante como para que sea el síntoma principal del paciente. Aquí vienen algunas de las fases. Por ejemplo, en el caso de dengue, pues describe la fase febril, la fase crítica, al finalizar la primera semana, y la fase de convalescencia. Y les pone como ejemplo que en este caso, en la fase febril, en la primera semana, es cuando el paciente tiende a tener su viremia más alta. Y es en este momento en el cual se puede realizar la PCR. Y en el caso de los pacientes que llevan ya más de 1 o 2 semanas, uno podría realizar la IgM o la IgG, tanto para hacer el diagnóstico como para documentar si el paciente tuvo. Si ustedes ven un paciente que tuvo un cuadro hace un mes de fiebre, dolor articular, había ido de viaje a una zona endémica y quieren saber si tuvo dengue, pues podrían solicitar una IgM y una IgG para ver si el paciente tiene características en esta serología de haber estado expuesto a esta enfermedad. El periodo de incubación nos puede ayudar a hacer el diagnóstico diferencial. Como ya habíamos visto, en el caso de leptospira y de hepatitis A vamos a tener periodos de incubación más largos. En el caso de fiebre tifoidea vamos a tener periodos de incubación más largos. Particularmente, dengue también se parece a Zika, a chikungunya y también a malaria. Malaria es otra enfermedad transmitida por vector, transmitida por mosquito, de consecuencias todavía más graves que dengue. Los pacientes con malaria no se curan solos, o sea, ellos van empeorando y tienen gravedad y ponen en peligro la vida, tienen crisis convulsivas, tienen displasias sanguíneas, tienen trombosis, entonces es de mucha mayor gravedad. Afortunadamente no tiende a ser tan frecuente en nuestro país, pero también considerarlo en pacientes que regresan de un viaje a alguna zona endémica, ¿sí? En general, en estas enfermedades transmitidas por vector, eliminar el vector, o sea, eliminar el mosquito, disminuye el riesgo de Zika, dengue, chikungunya y malaria, ¿sí? Sigue siendo la forma de prevención más importante. Es importante estar familiarizado con el cuadro clínico y con estos cambios que acabamos de mencionar ahorita. Si a ustedes les queda la duda, porque es muy difícil, incluso en la consulta, o sea, es muy difícil que yo pueda ver a alguien y decir, estoy seguro de que es dengue y no es Zika o no es chikungunya. La verdad es que clínicamente estos datos nos sirven para orientar qué pruebas vamos a realizar, pero clínicamente puede ser difícil que uno determine en la consulta, estoy seguro que es Zika y no es chikungunya, ¿no? Sí necesitamos hacer los exámenes de laboratorio, pero entonces necesito saber qué es lo que le voy a pedir. ¿Le voy a pedir una IgM o le voy a pedir una PCR o le voy a pedir el antígeno NS1? Conocer las zonas de prevalencia, saber si en el estado o en la ciudad en la que yo vivo existe el vector y existe el virus, y detectar la presencia de datos de alarma en el caso de dengue grave. Yo diría que de todas estas la más importante de identificar sería dengue. Malaria también es importante, pero bueno, entre dengue, Zika y chikungunya la más importante es dengue por la posibilidad o el riesgo de gravedad. Bueno, aquí les puse nada más un ejemplo de algunos carteles que se hicieron hace algunos años en las campañas contra dengue. Decía, todos contra el dengue, lava, tapa, voltea y tira, y se refería a todos los recipientes o contenedores que acumulaban agua, porque se veía que en las casas las personas tenían reservorios donde había agua, donde había el mosquito, entonces el mosquito estaba en casa y pues ahí lo adquirían, ¿sí? Esto sería todo por ahora. No sé si alguno de ustedes tenga alguna duda.